Ahí está. Debe existir una persona que esté enseñando. ¿Cómo se le llama eso? En pedagogía se le conoce como la ley del maestro. Si hay alguien aquí que le gusta lo que es la pedagogía, es decir, la enseñanza, ¿verdad? Ser profesor o algo así, existe esa ley, se llama la ley del maestro. Para toda enseñanza siempre debe existir a alguien que debe tener un conocimiento previo, que debe manejar el tema, que debe de dominar la enseñanza ante un público. A él se le llama el maestro, se le llama profesor o se le llama también el educador. Hoy se le llama facilitadores, ¿verdad? Catedráticos y otros términos que son análogos. Pero lo que le quiero decir con esto es que siempre debe existir una persona que maneje el tema, que domine la enseñanza. Para todo cristiano, usted sabe que la enseñanza y la revelación viene de parte de ¿quién? Correcto, ¿verdad? La enseñanza, la revelación viene de parte de Dios. El que está parado enfrente suyo, ya sea el maestro, el predicador, el evangelista, quien sea, él es un instrumento usado por Dios para poder compartir esa palabra. En el caso secular, los maestros, los profesores, los catedráticos, lo que quieren es que usted aprenda del conocimiento que ellos han adquirido y que usted después los tenga en alta estima, ¿verdad? Por lo que ellos han logrado. Pero en el caso, pues, de acá, de cada uno de nosotros sabemos que al final las personas son utilizadas ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Todos y cada uno de los que tenemos la oportunidad de enseñar, nada más somos instrumentos de Dios. Ay, hermano, pero ¿y si no tengo quien me enseñe? Siempre hay alguien que le puede enseñar algo. Amén. Siempre hay alguien que le puede enseñar. ¿Recuerda usted aquel viaje que hacía el eunuco famoso allá del libro de los Hechos? Dice que iba en una carroza y que iba leyendo en voz alta, ¿verdad? El profeta Isaías, Isaías, que hoy nosotros lo conocemos como el capítulo 53. Y de repente dice que se le aproximó Felipe y oye, que estaba leyendo, ¿verdad? Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo el eunuco? ¿Y cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Le dijo. Y tenía razón, no tenía el Espíritu Santo en él que le mostrara esa verdad. Ni tampoco había pues un maestro de aquel entonces que le explicara. Pero él andaba a su copia de la Sagrada Escritura. Amén. Ay, ¿yo para qué voy a andar la Biblia si no la entiendo? Por eso debe andarla. Por eso debe leerla. Porque Dios le va a abrir el conocimiento poco a poco. Pero ¿y si usted no la anda y no la lee? ¿Cuándo se le va a abrir el conocimiento? Entonces dice que él iba leyendo y se le acerca a Felipe y le dice, vení pues, te voy a explicar. A subir le dijo. Y empezó a leer Isaías 53 y le mostró cómo ese capítulo se aplicaba y fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Y al final el eunuco dice que llegó a ser un creyente, ¿verdad? Hasta el ratito ya se quería bautizar y todo lo demás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice la Biblia que fue gozoso y alegre. ¿Qué necesitó el eunuco? Una persona que lo instruyera. Si usted analiza, lee, investiga los grandes hombres que Dios ha utilizado para llevar a cabo su obra, ¿sabe? Una de esas características, ¿cuál es? Que han tenido a alguien que los guíe, que han tenido a alguien que los enseñe, que han tenido a alguien que los motive a seguir adelante. Busque usted la historia de los grandes evangelistas, de los grandes hombres de Dios. Han tenido a alguien motivado que les ha enseñado la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien, ya sea con bastante o poco conocimiento, pero siempre hay alguien que los ha guiado. Entonces, el primer elemento, una persona que enseñe, ya sea el papá, la mamá, el tío, el abuelito, el pastor, el maestro de escuela bíblica dominical, el catedrático, quien sea, pero hay alguien que debe enseñar. Todos podemos enseñar. Y obviamente el Espíritu Santo, que es el que le muestra al creyente, el que le ilumina el camino. Versículo 5. Dice el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Segundo elemento para una buena enseñanza. No solamente el maestro, sino también un alumno. Esta se llama la segunda ley de la pedagogía. La segunda ley dice de la pedagogía es que el alumno debe prestar interés al maestro
El alumno debe poner atención cuando se le esté enseñando. Entonces, ¿quiénes son los alumnos? Aquellos que escuchan, el público que está alrededor y que está poniendo atención a lo que estamos enseñando. Existen diferentes tipos de públicos. Por ejemplo, el público ocasional. ¿Cuál es el público ocasional? De repente, ¿verdad? Usted lo llamaron para dar una enseñanza, ¿verdad? En alguna empresa, en alguna, ¿cómo se llama? En alguna escuela iba a dar usted una charla y solo llegó una o dos veces. Todos los que lo rodean son su público ocasional. O si nos vamos al aspecto evangélico, cuando alguien se pone allá en los parques, ¿verdad? Estar predicando. Todos los que tal vez lo oyeron son su público ocasional. O los que se suben a predicar, ¿verdad? En los buses o alguna enseñanza que se dé a través de la radio, de la televisión, y alguien pasó ahí el canal, ¿verdad? O la radio, y medio escuchó lo que estaban hablando. Ese es un público o un alumno ocasional. Está otro tipo de público. Está lo que es el público cautivo. ¿Cuál es el público cautivo? El que no le queda de otra, ¿verdad? Sino que oír al que está al frente. Por ejemplo, en la escuela. En la escuela los hipotes, ¿qué son? No son públicos ocasionales, son públicos cautivos. Y no es porque, los cautivos, ¿verdad? La gran enseñanza. No, porque no le dan duro en la casa y no van a la escuela, ¿verdad? O al menos los papás normales, ¿verdad? Entonces ahí están, ¿verdad? Oyendo, porque ni modo, ¿verdad? Tienen que estar ahí. O en la universidad, ¿verdad? O en el bachillerato, o en cualquier lugar donde usted haya pagado para aprender. Usted es un público cautivo. Ahí está, ¿verdad? Y ni modo, tiene que aprender. Y existe otro tipo de público, que acá yo lo he titulado, o le he puesto el público voluntario o público dispuesto. ¿Cuál es el público voluntario? Es aquel que por su propia voluntad decide aprender cierta enseñanza. ¿No he escuchado que a veces en las casas comunales dicen, mire, hoy en la casa comunal de aquí del Progreso va a haber una charla acerca del cáncer de mama, por decir algo, de la crianza de los niños, de amamantar los niños? Y ahí, ¿verdad? Invitan a las mamás y se llena la casa comunal así, ¿verdad? Como de 40,000 mamás. Como 5 llegan, ¿verdad? Como 4 o 5 señoras, ¿verdad? Que llegan ahí a estar escuchando la charla. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta oír, a nadie le gusta oír. A nadie le gusta aprender. Pero si dijeran, miren, nos vamos a reunir a hablar de cualquier otra cosa, ahí sí llega la gente. Pero como es para aprender, nadie quiere llegar, ¿verdad? Entonces ese es un público voluntario. O en las iglesias, por ejemplo, usted viene acá porque lo obligaron. Los jóvenes no digan nada, ¿verdad? Que viene obligado, gloria a Dios por eso. Entonces, usted viene acá de su propia voluntad. O cuando hay campañas evangelísticas, ¿verdad? Han traído un chino, coreano, japonés, no sé qué es, ¿verdad? Que dicen que es el pastor de la segunda o tercera iglesia más grande del mundo. Estuvo allá en Soyapango, creo que estuvo anoche, ¿verdad? Y en Santa Ana también lo llevaron el viernes. Allá anda, ¿verdad? Que van a hacer, lo raro es que van a hacer campañas. O sea, yo no entiendo ese tipo de campañas, no sé cómo es que las organizan. Hacen campañas, pero dentro de la iglesia con miembros de la misma iglesia. Y dicen que gran campaña. A mí no me caga, a mí vamos a hacer campaña donde es afuera, ¿verdad? Invitar a diferentes iglesias que lleven amigos. Para mí eso es una campaña, pero es campaña adentro. No tendría que ser una campaña interna en todo caso, ¿verdad? Que ahí andaba el señor coreano aquí predicando, haciendo milagros y todo el rollo, ¿verdad? Todos los que llegan a una campaña que son un público voluntario. ¿Por qué es voluntario? Porque usted si quiere regresa y si no, no regresa. Y si no le gusta lo que está hablando el que está al frente, ¿qué hace usted? Se va. ¿Y alguien lo va a regañar? No. ¿Le vamos a devolver el pago de la entrada? Tampoco, porque no pagó, ¿verdad? No, que de choto, ¿verdad? Y como decía aquel alcalde. A ver qué se habrá hecho. Entonces, es el público voluntario, aquel que está dispuesto a oír la enseñanza, aquel que está dispuesto a aprender. Entonces, alguien que enseña y alguien que quiere aprender. 2 elementos. Veamos el tercer elemento. Otra vez, ahí en el versículo 5 dice, abrió pues Esdras, ¿el que abrió?
el libro, ponga atención en eso, a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. ¿Por qué estaba más alto que todo el pueblo? ¿Por qué estaba más alto que todo el pueblo? Porque había una tarima, dice, había algo que habían hecho de madera para que él pudiera estar más elevado que todo el pueblo. También que había un púlpito de madera. Podemos hablar la tarima, el púlpito, el libro, el rollo que él iba a leer. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman elementos que facilitan la enseñanza o que nos ayudan a poder enseñar. Estos elementos no son imprescindibles. Amén. O sea, no es que, si falta uno de estos elementos, ya se acabó la enseñanza. No, sino que son elementos que ayudan o que facilitan a la enseñanza. El primer elemento también se le llama el elemento de la lección. Acá, para el caso de Esdras, ¿a dónde estaba escrita la lección? En el libro. En el caso de todo cristiano, ¿de dónde viene lo que vamos a aprender? Del libro, ¿sí? No de cualquier libro, sino de el libro. Cuando usted va a la escuela, ¿qué va a aprender? Mire, fíjate que el profesor llegó algo tomado, todavía de goma el lunes. Así que dijo que íbamos a aprender cómo hacer botellas plásticas, cómo las íbamos a convertir en macetas. ¿Y qué clase es la clase de ciencia? Así que medio pega, ¿verdad? ¿Con lo que? No. Se supone que existe un ¿qué? ¿Quién sabe? Un programa de educación, correcto. Muchos de nuestros programas educativos los van cambiando cada 3, 4 años, ¿verdad? Les van moviendo una cosa, que les ponen otra y todavía les siguen poniendo y quitando, ¿verdad? Porque no han logrado llegar exactamente al programa perfecto. Hay otros que no los han tocado desde hace como 30 años. A mí me está tocando dar clases, ¿verdad? A los hipotes de tercer año de bachillerato. Y les digo yo, ¿saben qué es lo bonito de este programa que ustedes tienen? Y me queda miedo de que tiene o sea, la cara así como que tiene de bonito, ¿verdad? Que no me está costando porque es el mismo con el que yo estudié, les digo. Hace como 30 años. Menos, ¿verdad? O sea, yo salía en menos. No me hagas esa cara, ¿verdad? ¿Cuánto se graduó el hermano, verdad? No, ¿verdad? Yo me gradué en menos, hace como 10. Pero ese programa del bachillerato contable tiene más de 35 años de que Y yo veo el programa y me acuerdo de lo que me enseñaron y es idéntico, no lo han renovado. La digo yo, ni modo, hay que estar, me decía un cipote de los que están en un grupo, miren, profe, me dice, ¿y por qué nosotros no hacemos lo que están haciendo en tal colegio? Un colegio nacional de aquí, que es bueno para sacar bachilleres contables. Y le digo yo, ¿y qué están haciendo? Llevan un librote así grande, me dice, y lo están llenando de números y están haciendo. Vaya, ¿sabes por qué aquí no lo hacemos? ¿Por qué? Me dice. Porque cuando vos llegues al trabajo no te van a dar un gran librote a llenarlo de números. Ese era hace 50 años. Eso, si al caso, hace como 40 años, y tal vez uno que otro que lo hace hoy todavía en alguna empresita chiquititita, le digo yo. Pero hoy lo que te van a enseñar a vos es hacer las cosas así como las estamos haciendo, en la computadora. Ahí vos vas a llegar a meter estos libros no a mano, sino que en Excel. Aquí vos vas a hacer partidas ya ni siquiera a mano, si al caso en Excel o en algún programa contable. O sea, las cosas se van renovando. ¿Y qué son esos? Son elementos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Entonces tenemos la lección, tenemos nuestro texto, en el caso de nosotros como cristianos, que es la Biblia. A los hipotes les dan también libros, ¿verdad? En algunas escuelas que son sus libros de texto. Y si queremos seguirle enseñando, agregando a los métodos, a los medios para poder enseñar, tenemos pupitres, tenemos aulas, tenemos muebles. En algunas universidades y colegios hay micrófonos. Aquí tenemos lo que es el púlpito. Hay lugares donde tienen televisión, las aulas, ¿verdad? Que ya tienen su televisor por lo menos ahí donde poner algunas imágenes. Hay otros colegios que son un poquito más así, con mejores recursos, ¿verdad? Ya sean nacionales o
o privados donde ya tienen proyectores de cañón en algunas aulas. Ya el maestro solo conecta su laptop, ¿verdad? O solo conecta algún dispositivo, ya les pone imágenes en la pizarra y todo lo demás. Ya con la internet y todo eso, con televisores que se llaman Smart TV, todos esos elementos, ¿qué hacen? Facilitan, son medios, pero no lo es el todo, amén. Y tampoco es imprescindible, que es lo básico y lo central. La lección depende de cómo usted la va a presentar. Si ni modo, los hipotes les toca estar sentados en cumbo seteco desde hace como, se acuerdan, antes como 60 años, ¿verdad? Mi abuela dice que en la escuela como no habían, ¿verdad? Banquitos, cada niño llevaba su banquito. El papá se los hacía, ¿verdad? De uno sus descostillos, pedazos, cada niño llevaba su banquito a la escuela, ¿verdad? Por el ánimo de querer. Y el que no tenía, pues ahí el papá o no le quedaba tiempo, ¿qué llevaban? Unos botes de leche, ¿se acuerdan? Que existían antes. Así unos grandes botezotes metálicos. Ahí llevaban los bichos botes de leche y ahí se sentaban. Para poder aprender, por el ánimo de aprender. Entonces, aunque todo esté bonito, pero el centro, ¿cuál debe ser? La lección, la enseñanza que a ustedes le van a dar, ¿verdad? En ese momento. Vayámonos al versículo 6. Gracias. Vayamos al versículo 6, entonces lo que yo recargo la munición aquí. Del mismo calibre. Cabal, es del mismo calibre. Ya tiene... ¿Ya lo encontró? Dice el 6. Bendigo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vale, una vez Esdras había leído el libro, ¿qué pasó? Inició la lección, empezó a leer, y después se tomó una pausa y empezaron a bendecir, exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿Qué es eso? Es el resultado de la lección. Todos estos elementos que hemos escuchado, el del profesor o el del que está enseñando, la lección, el alumno, los medios que tenemos para poder aprender todo eso es necesario. O puede ser una gran ayuda. Pero al final lo que realmente necesitamos oír es la voz de Dios. ¿Sí? En nuestro caso, ¿verdad? La voz de Dios. Algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Usted dirá, mira hermano, no tenemos sillas, no tenemos sonido, no tenemos quizás un local adecuado, pero hay alguien que lo quiere oír y usted tiene buena su garganta. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces la labor se hace. También con esto, se me olvidaba mencionar algo, la Biblia es para todos, ¿sí? La Biblia es para todos, de ahí el esfuerzo tanto de la iglesia evangélica como de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, para propagar el mensaje, no solamente en áreas misioneras, ¿verdad? Sino también después la labor de poder tener copias de las Sagradas Escrituras, para poderlas llevar a aquellos que necesitan aprender más. Usted sabe que hay personas que dedican su vida, literal, su vida entera a traducir la Biblia a un lenguaje que todavía no ha sido traducido. Ahorita la Biblia ya fue traducida por completo, ¿verdad? En aquellos entonces creo que eran más de 100 idiomas, ¿verdad? Y ya existen porciones en diferentes dialectos. Aquí en Guatemala un hermano dice que fue aquí no sé qué parte norte aquí de Guatemala, y en Guatemala todavía hay varias aldeas indígenas. Y la señora medio puede hablar español porque el dialecto de ella creo que es el quechua, exacto, quichele, no, pero el quechua. Y de repente ve que tenía un Nuevo Testamento, la señora, ¿verdad? Con su volado y con su rebajo y todo. Y dice, ¿usted y así, aunque medio le entendía, sí le dice, y le enseñó el Nuevo Testamento.
Lo puedo ver, le dijo, sí. Y él que dijo, quizás es de los gedeones. Estaba en quechua. Imagínese usted, aquí nomasito, y uno dice, wow, y él, o sea, quiso leer algún versículo o algo, y no pudo, porque estaba en quechua. Alguien dedicó su vida, su tiempo para aprender el quechua y después traducir. Existen dos tipos de traducciones, porque traducción de la gente que no sabe, pues empieza a inventar. Entonces, para que usted no caiga en ese error, ni pelee por cosas que no sabe, entonces mejor se lo explico. Existen dos tipos de traducciones de la Biblia, ¿sí? Voy a tratar de ser un poquito claro. La primera se le llama la traducción literal, ¿sí? La traducción literal, como lo es la Reina Valera, traduce literalmente lo que decía en el griego y en el hebreo al español, ¿sí? Si allá decía casa, aquí dice casa. Si allá dice hombre, aquí dice hombre. O sea, palabra por palabra. Y trata de darle el sentido. Eso tiene una gran ventaja, pero también tiene una gran desventaja. La ventaja es que usted tiene cabal lo que dice allá, traducido en su idioma. ¿Cuál es la desventaja? Como cuando usted traduce un texto literal del inglés. Usted sabe que hay frases del inglés que si se traducen al español no tienen sentido. O sea, o pierden el sentido. Entonces hay que tratar de medio acomodarlas, ¿verdad? Para que tengan sentido. No sé qué frase fue la que ocupaban uno de estos días ahí en una clase de inglés, ¿verdad? Decían, me cortaron la luz. Si usted lo traduce al inglés literal, que le cortaron la luz, usted va a dejar al gringo perdido. Y como yo, o sea, él se imagina una tijera, ¿verdad? Tratando de cortar la lámpara o el cable, o sea, me corta. No, decía el profesor, ahí no se dice me desconectaron. Ahorita se me olvidó el verbo que él les estaba explicando. Es decir, que se desenchufla, diríamos nosotros, ¿verdad? Como decir, me desenchuflaron la luz, ¿verdad? Porque usted dice, me cortaron. Lo dejen en la nube. Pero una traducción literal del español al inglés tendríamos que traducir, me cortaron la luz. Que el gringo entienda o no entienda, habría que explicarle, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces, esa es la desventaja cuando todo se traduce de manera literal. Ese es un tipo de traducción. ¿Cuál es el otro tipo de traducción? Por ejemplo, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, quizás algunos la han oído más de... Esa traducción se le llama una traducción dinámica. ¿Qué es una traducción dinámica? Que toma lo que ella dice, pero trata de darle el sentido en el idioma al cual se le está traduciendo. ¿Eso tiene una gran ventaja? Sí, ¿por qué? Porque cualquiera lo va a entender. Porque no dice literalmente lo que allá fue escrito, sino que lo está adecuando a mi idioma. Entonces se me hace más fácil poderlo leer. ¿Cuál es la desventaja? Que abandona la literalidad. Y muchas veces los versículos, más que ser una explicación de lo que allá en el idioma original decía, se vuelve una interpretación del autor o del escritor. Y entonces se pierde bastante lo que es un estudio crítico de la Biblia. Entonces, ambas traducciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Y después está la NBI, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional, que trata de quedarse en el centro. La NBI o la Nueva Versión Internacional es literal hasta donde aguanta el texto. Usted me entiende, ¿verdad? Hasta donde aguanta. Ya cuando la literalidad pierde o es difícil encontrar el sentido, entonces ahí ellos ocupan una traducción dinámica. O sea, tratan de darle el sentido. Por ejemplo, cuando usted dice, allá aquel famoso proverbio, ¿verdad? Que si usted le ayuda a su enemigo, dice, ascuas amontona sobre su cabeza. ¿Ya lo oyó usted alguna vez? Y Jehová te lo pagará, dice. Y uno dice, ascuas, ¿y qué son ascuas? Son carbones ardiendo, ¿verdad? Como una traducción dinámica, ¿cuál sería? Si tú ayudas a tu enemigo,
él se pondrá chapudo, caliente, de vergüenza. Hoy sí, vea que queda más claro. Esa es una traducción dinámica, que no lo traduce literal, sino que le da el sentido a la palabra, ¿verdad? En el lenguaje. Entonces hay personas que se dedican, y gloria a Dios por eso. Volvamos a leer, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cuál es el resultado de la lección? Inicia con una adoración a Dios, inicia con cánticos y también la presentación o la explicación de la palabra. Por razones de tiempo ya no puedo seguir ahí en el versículo 7 y en el versículo 8, solamente me voy a quedar en el 8 para aterrizar. Dice el 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces la palabra es para todos, en todos los idiomas, en todas las culturas. Es para la comprensión de todas las personas. La idea que usted venga y escuche a alguien que conoce de la Biblia no es para que al final, cuando usted se vaya, diga, wow, ese hermano, mire cuánto sabe. Y usted que aprendió una vida. Y entonces, ¿de qué sirvió, verdad? Usted sabe que una de las cualidades de los grandes maestros es que las enseñanzas más difíciles tienen que ser capaces de presentarlas a usted y que usted las entienda. Hay un texto bastante complicado de traducir en uno de los idiomas de allá de Tailandia. Usted sabe que en Tailandia las casas están en alto, ¿verdad? Por las inundaciones y todo eso. Y las casas esas no tienen puerta. O sea, sino que tienen unas cortinas. Usted quizás ya las habrá visto en las películas de Rambo y todo eso, ¿verdad? Que ahí no tienen puertas, sino que tienen cortinas. Y van a traducir el versículo de allá de Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Alguien se acuerda? He aquí yo estoy a la puerta y toco, ¿verdad? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él, ¿cómo va a tocar usted una cortina? ¿Cómo la va a hacer sonar? No se puede, ¿verdad? Entonces ahí lo que hacen es que cuando usted llega a la entrada de una casa, usted puja. El de adentro, si quiere que usted entre, porque ya le conoce el pujido, ¿verdad? Le hace, eso significa, pasa. Pero si adentro nadie le contesta, usted no puede pasar, ¿verdad? Por respeto, obviamente, al lugar. ¿Qué hacen las personas? Se regresan, se van, ¿verdad? O es porque no había nadie, o porque no lo querían recibir, están ocupados, ¿verdad? Quedan durmiendo, haciendo otras cosas ahí de importancia. Entonces, cuando tradujeron eso en el idioma ese de allá de Tailandia, dice, y aquel que puja, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y pujo. Se lo estoy diciendo como nosotros lo entenderíamos. Si alguno oye mi voz y puja conmigo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Las personas de allá lo iban a entender clarísimo, ¿verdad? Porque están adecuadas en el contexto y la cultura. Entonces, todo esto obviamente requiere un esfuerzo mental, obviamente requiere una búsqueda de la palabra, obviamente requiere la iluminación y la guía del Espíritu Santo de Dios para tocar la mente, para tocar el corazón, para tocar los sentimientos del oyente. Y hagamos lo que dice el versículo 6. Todo el pueblo, después de haber oído la palabra, o cuando estaban oyendo la palabra, dice, ¿adoraron a quién? A Dios. Entonces la enseñanza cristiana es una labor grande, preciosa, divina, que necesita obviamente de cierta preparación, necesita de ciertos elementos los que tengamos a la disposición, pero más aún, ¿qué necesitamos? La guía y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque usted puede tener al mejor profesor, usted puede tener al mejor catedrático, y yo sé que usted los ha de haber conocido.
Usted puede conocer gente que se graduó de una buena universidad en El Salvador, pero que son burros patas arriba. ¿Sí o no? Que no les ayudó la universidad. El problema es la universidad y los catedráticos. Vea que sí. No. ¿Quién es el problema? El alumno. Entonces, si no hay guía, si no hay instrucción, el Espíritu Santo puede estar hablando a cada vida, a cada corazón. Pero si el alumno no quiere aprender, ahí sí nada ya se puede hacer. Solo el Espíritu Santo es el único que puede operar ese cambio poderoso y divino en cada una de nuestras vidas y hacer sentir que las letras de esta palabra salten. Amén. Salten y usted diga, realmente Dios está hablando a mi mente y a mi corazón. Usted, la gente de aquí, 99 personas, ¿verdad? De las 5,000 que estamos aquí reunidas, ¿verdad? Pueden salir diciendo, no, mire, es que sí, es que la palabra de Dios que es tan importante, que es tan bueno. Y el otro puede decir, lo mismo que dicen todos los domingos. ¿Quién es el problema? La falta de comunión con Dios, ¿verdad? Que no nos permite escuchar realmente lo que Él quiere decir a cada una de nuestras vidas. Pero si lo hacemos con corazones sinceros, si lo hacemos con corazones así dispuestos, vamos a hacer así como esa semilla que dijo Jesucristo que cayó en buena tierra y que llevó fruto al 100%. ¿Y para quién es ese fruto? Para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.